Esto del Círculo de Economía tiene multifunciones, porque hoy, como todos y todas sabéis, estamos haciendo las jornadas anuales del Círculo en el Palacio de Congresos de Cataluña. Pero tenemos la gran ocasión de tener hoy a Andrea Schleicher, que es una persona muy conocida. Esta mañana no lo era, pero con toda la gente que había en la mesa redonda era gente del mundo de la empresa. Pero en el Círculo siempre hemos tenido una visión no solo para el mundo de la economía, sino también para el mundo de la enseñanza y, lógicamente, la fundación. Y estas palabras, bueno, yo soy el presidente de la Fundación Círculo de Economía. Digamos, la fundación es la que vela porque la esencia del círculo se mantenga. Y formamos parte de la fundación, digamos, como parte de la casa. Y el presidente digamos, he sido presidente de la fundación desde hace ya 30 años, desde el 96. Es un placer presentar esta sesión sobre la Escuela de la Sociedad del Futuro que hemos organizado conjuntamente con Innovamat, a quien agradezco de nuevo esta colaboración. El Círculo concede dos premios. La Fundación concede dos premios, uno para el mundo de la economía y el otro para el mundo de la enseñanza. Casualmente en este caso se encuentran las dos, porque el año pasado el premio a la empresa que tuvo el propósito y la visión empresarial fue Innovamat. Así les conocimos y a raíz de esto hemos organizado esta sesión. O sea que mejor no se puede describir lo que el Círculo desea en su propósito. Andrea ha hecho una exposición esta mañana y quiero agradecerle que haya aceptado esta doble invitación. Muchas gracias por haber aceptado esta doble invitación porque no es habitual. No tiene mucho sentido que alguien que ya ha hablado por la mañana siga hablando y encima atienda a los medios. O sea que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu buena disposición para hablar a la comunidad educativa. La sesión de Andreas esta mañana, en la reunión anual, ha sido muy interesante. Andreas, muchas gracias. Tu contribución esta mañana me ha parecido interesantísima. Y tenemos que centrarnos en cómo contribuir para gestionar los retos educativos que tenemos como sociedad. Los retos no debería gestionarlos la comunidad educativa. Todos debemos participar y ayudar a la educación a ser parte de la solución para un mundo más equilibrado y productivo. Al mismo tiempo, como ya he dicho antes, y decidimos. Muchas gracias por aceptar esta invitación doble. Estamos muy agradecidos. No necesita más presentación porque todos los que estamos aquí ya te conocemos como fundador y coordinador de los exámenes PISA, que han tenido un gran impacto en esta comunidad a lo largo de los últimos meses porque los resultados no eran pues los que nos esperamos. PISA es un proyecto a largo plazo, nació hace 24 años y se ha constituido como referencia mundial, se ha consolidado como referencia mundial en cuanto a la evaluación de resultados de aprendizaje, competencias y habilidades que los alumnos tienen que alcanzar y que las escuelas e institutos tienen que ayudar a que los estudiantes desarrollen. Hoy escucharemos a Andreas hablar de este proyecto de una forma muy personal y sobre todo cómo interpretar los resultados y exámenes que hace muchos años que se celebran en muchos países. El proyecto de PISA nació para evaluar de manera cuantitativa diversas competencias y habilidades, en definitiva, resultados de aprendizaje. Pero como creo que el propio Andreas ha explicado durante todos estos años, lo más importante no es lo que mide, sino de qué manera la interpretación de los resultados y de las pruebas en distintos países del mundo y momentos en el tiempo permiten impulsar cambios y transformaciones en los sistemas educativos para su mejora. Es un proyecto de mejora de la educación, no solamente de evaluación por la evaluación en sí misma, sino es de evaluación para el cambio. Como nos recuerda siempre mi maestro y antecesor en el cargo, el presidente de la Fundación del Círculo de Economía, el profesor Antón Costas, lo que se mide se mejora, pero lo que no se mide empeora. Así que estoy seguro que a lo largo del tiempo la OCDE ha procurado cambiar la forma de hacer las pruebas de manera que nos permita evaluar los resultados del aprendizaje en sus dimensiones.
Quisiera aprovechar, como he dicho anteriormente, esta breve presentación ya para acabar y dejar paso al coloquio con Andreas para deciros que en el Círculo de Economía tenemos una visión de la educación que se aleja mucho de una visión productivista. Como institución que reúne el mundo de la empresa, el de la administración pública y el de la academia, creemos que el sistema educativo tiene que estar constituido por personas libres, críticas y versátiles, que sean capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos, demográficos y climáticos a los que estamos inexorablemente sometidos. No sabemos cuáles serán las competencias y habilidades que serán más importantes en el futuro, pero sí sabemos que tanto la supervivencia de la democracia como del progreso económico y la equidad social dependen de que seamos capaces entre todos, tanto desde el ámbito de la educación como desde el resto de ámbitos de interacción familiar y social, de formar personas con capacidad de aportar riqueza a los otros y a sí mismos. Con este reto de futuro, os dejo con este interesante coloquio, agradeciéndole de nuevo a Innovamat por su colaboración en este acto y al resto de convidados de hoy, a Andreas, Verónica, Albert y Joan Ramón. Y por último, me despido porque tengo que volver a ir a la reunión anual y lo peor del mundo es hacer una presentación y marchar. Pero esto es lo que tengo que hacer hoy y no me queda más remedio. Gracias a todas y a todos por estar aquí y quisiera invitar a Andreas y cederle la palabra. Gracias, Andreas. Really a pleasure to share this floor with you. And this morning, I got asked so many times, are you worried that, Catalonia is seeing a decline in the PISA scores? And yes, of course, we should be worried. That is, the way education plays out. But personally, what worries me more is that students in Catalonia struggle with the types of tasks that are most important for our future, and that they are good at things that matter less for our economies tomorrow. Catalonia is, the engine of the economy in Spain, and you need to be anticipating where is the economy going, what is society expecting from students. What our data ¿Qué espera la sociedad de los estudiantes? Lo que indican los datos es que hay cosas que son muy fáciles de enseñar y de examinar, se han convertido en tareas que son muy fáciles de digitalizar, de automatizar. Los estudiantes catalanes es evidente que se les da bien reproducir lo que han aprendido en la escuela. Sus resultados a ese respecto son bastante buenos, pero les cuesta extrapolar basados en lo que conocen, aplicar sus conocimientos en entornos desconocidos. Y por eso vemos ese reto de las pruebas PISA. Hay gente que dice, es que este examen es injusto porque examináis a los estudiantes de cosas que aún no les hemos enseñado. Bueno, se puede pensar eso, pero al final la vida es injusta. La vida nos está constantemente examinando. ¿Recuerdo todo lo que aprendí en el colegio? Pues quizá no, pero ¿puedo aplicar lo que he aprendido en esta situación nueva? Este mundo ya no nos recompensa solo por lo que conocemos. Google lo sabe todo. ¿Y qué podemos hacer con lo que sabemos? Y creo que esa es la transición que necesitamos ver. Y de cara al futuro, en PISA, el mejor ingrediente para esto es que los alumnos piensen por sí mismos, que apliquen sus conocimientos, ayudarles a hacer los experimentos en lugar de escuchar a un profesor que les explica los resultados del experimento. A nivel personal, creo que esta es la mayor lección para Cataluña. La segunda lección es que si nos fijamos en el rendimiento, la mayoría de estudiantes llegan a un rendimiento mínimo. No hay duda, tanto España a nivel de país como Cataluña a nivel regional, todo el mundo obtiene el rendimiento básico y creo que eso es un gran éxito para el sistema. Sin embargo, si nos fijamos en el extremo superior de la distribución de los resultados, no vemos una representación de los puntos fuertes del país y creo que de cara al futuro eso es importantísimo. El éxito educativo no va de que todo el mundo obtenga la misma puntuación en matemáticas, sino de garantizar de que todo el mundo sea capaz de aplicar todo su potencial. Hay que despegar el éxito del trasfondo social y creo que esta es una lección muy importante.
que la extracción social no debe ser un obstáculo, que estudiantes de todo tipo de familias pueden alcanzar el éxito. Si vienes de una familia adinerada, pues sabes que siempre tendrás puertas abiertas en la vida. Aunque no se te vaya muy bien en el colegio, siempre te abrirán puertas. Sin embargo, si vienes de una familia de bajos recursos, tienes una única oportunidad en la vida, que es encontrar un profesor excelente y un buen colegio. Si se te escapa ese tren, pues el aprendizaje a lo largo de toda la vida se va a convertir en una idea abstracta. Gran parte de lo que hacemos en la vida tiende a reforzar y no moderar la desigualdad social. Uno que viene de un entorno poco privilegiado, los potenciales empleadores te van a incluso mirar de otra manera. Tal vez te motives menos incluso. Si no te va bien en el colegio, pues quizá te cueste mucho más despegarte de esa extracción social, pero eso también significa que los estudiantes deben perseguir la excelencia en el sistema educativo, porque ahí es donde, digamos, la parte superior de la distribución es donde vemos la mayor brecha para los resultados de Cataluña. Y el último argumento que quiero hacer, y suele ser el que más sorprende, sé que ha habido mucho debate a nivel regional y nacional sobre la variabilidad en el rendimiento escolar, colegios públicos, colegios privados, colegios buenos, colegios no tan buenos. La verdad es que el 15% de la variabilidad del rendimiento escolar en Cataluña tiene que ver con la escuela. No es que haya una diferencia enorme en la calidad de la educativa. La mayor parte de la variación pasa dentro de cada escuela y normalmente pasa desapercibido. No se trata de una escuela mala, con malos alumnos o malos vecindarios, sino que es algo que se repite para muchos estudiantes de muchos vecindarios. Y creo, porque si se tratara solo de evaluar el rendimiento de los colegios, eso sería muy fácil. Encontramos las escuelas que no rinden, lo cambiamos y todo irá bien. Pero en una reunión como esta no es tan fácil, porque aquí la variabilidad en el rendimiento a nivel de escuela es muy, muy pequeño y creo que en ese sentido el sistema tiene motivos para estar orgulloso. No hay una gran disparidad en el rendimiento a nivel escolar, pero lo que queremos es elevar a todos los colegios a un nivel superior y creo que conseguirlo va a ser un reto respecto a políticas públicas bastante formidable. Y eso significa que dentro de un colegio debemos mirar de forma muy minuciosa qué tipo de apoyo necesita cada alumno a nivel individual. No basta con llegar a un colegio y enseñar a todo el mundo lo mismo de la misma manera. El colegio tiene que poder responder mucho mejor a las necesidades distintas de estudiantes distintos y encontrar una forma de responder a esas necesidades. El dinero puede ser una de las formas de hacerlo, muy vinculada también a la financiación de los estudiantes. Muchos colegios ahora mismo están utilizando fórmulas para calcular la inversión, pues para cambiar el entorno formal del aula. Y la gente siempre me dice, ¿por qué debería invertir más Cataluña en la educación? Es muy difícil defender ese argumento. El gasto por alumno aquí no está mal. El salario del profesorado no está mal. Si nos fijamos en los estándares internacionales, no hay un mal nivel de inversión en este sistema, pero vincular esos recursos hay que aplicarlos donde realmente pueden cambiar las cosas. Podemos pagar mejor a los profesores, pero ¿cambiará eso lo atractivo de la profesión de profesor? No tengo aquí mi presentación en PowerPoint, pero os podría enseñar que no hay ninguna relación entre cómo de alto es el salario y cómo de atractiva es la profesión de profesor. Porque si no sería muy fácil, págale mejor a la gente y así ese trabajo será más atractivo. Hacer que la enseñanza sea económicamente atractiva es fácil, pero no tiene mucho resultado. Hay que hacer que la enseñanza sea intelectualmente atractiva y eso tiene mucho que ver básicamente con la hoja de ruta que os he planteado antes. Es dar a los profesores mejores oportunidades para relacionarse con sus alumnos, darles más oportunidades para entender quiénes son sus alumnos, quién quieren convertirse, cómo acompañarlos. Si nos fijamos en los sistemas educativos mejores del mundo, con mejor rendimiento, es Shanghái en China. Si eres
un profesor das entre 11 y 16 clases, horas de clase por semana, la mitad de las que se dan en Cataluña, entre 11 y 16. 16 es prácticamente ser profesor de educación física porque no te tienes que preparar mucho, y 11 las dan los profes de matemáticas donde el enseñamiento es mucho. Parecerá que estos profesores tienen mucha suerte, pero es que en realidad trabajan unas 50 horas a la semana y gran parte de su jornada laboral la pasan trabajando con los alumnos fuera del entorno del aula, con familias, con sus compañeros. No son solo instructores, sino que son grandes diseñadores de entornos educativos innovadores. Están todos los días investigando y desarrollando nuevos proyectos educativos. No se hace ninguna carrera en la provincia de Shanghái que no esté pensada para tener un impacto en el sistema. Si el gobierno desarrolla un nuevo proyecto, ideas, un nuevo plan educativo, te dan dinero para que puedas investigar y luego lo puedes publicar en una plataforma compartida para que otros profesores puedan, pues, utilizar tus ideas, criticarlas, implementarlas y ver el éxito que tiene. Y como más se hace eso, pues más se te conoce en el sistema educativo, más se te respeta. Y al final de curso, pues el director de la escuela te dirá, no solo te dirá cómo de bien lo has hecho con los alumnos de tu clase, sino qué diferencias has aplicado en el sistema educativo, cómo has ayudado a conformar el futuro de la educación, cómo has ayudado a tus compañeros a volverse profesores mejores. Esa es la imagen de un profesor. Por eso enseñar es tan atractivo, por eso hay tantos jóvenes que aspiran a convertirse en profesores. La segunda parte es la apertura de la profesión de maestro. Esto a menudo es lo que llamamos la jaula de oro. Hay un solo camino para convertirse en profesor y cuando lo consigues te dan, pues, un buen salario, pero es muy difícil hacer otra cosa porque no te has formado para otra cosa. Como más abierta sea la profesión de profesor, más atractiva se vuelva, más abierto a nuevas ideas, a nuevas personas que vienen de otros caminos vitales. Yo sé que en España hay muchos modelos que valoran una apertura en la profesión a distintas ideas, a los innovadores, y a veces la gente se preocupa muchísimo porque la gente abandona la profesión de profesor. Pero en otras eso es normal. A veces la gente llega a un punto en el que quiere hacer algo distinto y cuanto más abierta es una profesión, más atractiva se vuelve para las personas y más interesante. Y más interesantes serán las oportunidades laborales. Como más oportunidades se dan para colaboraciones profesionales en profundidad. Ya he hablado de que se ha demostrado que el salario no tiene un gran impacto en el atractivo de la profesión de profesor. Un indicador, un predictivo constante es la cultura colaborativa en la escuela. Cuanto más tiempo pasan los profesores observando a sus compañeros dar clase, el diseño de sus respectivas clases, participando en el desarrollo profesional de los demás, eso aumenta el atractivo. Cuanto más los maestros tengan ocasión de ayudar a los alumnos fuera del entorno tradicional del aula. Hay pocos profesores que puedan hacerlo. Pero cuando se les pregunta ¿por qué te convertiste en profesor? ¿Ves a los resultados en España? No tengo resultados aparte para Cataluña, pero la respuesta, la primera es quiero cambiar las vidas de niños y jóvenes. No es quiero dar una hora más de clase de historia. Si les quitamos esa posibilidad, si la educación se convierte en algo puramente transaccional, le quitamos el corazón a la enseñanza, quitamos gran parte el atractivo de la profesión de profesor. Se trata de dar mejores oportunidades a los profesores y creo que eso en una cultura colaborativa pues no es fácil de conseguir. Podría hablar de muchos países a los que se les da muy bien. Hay muy pocos en realidad, pero creo que es una de las claves. Hay un país que suele ser pasado por alto, que es Portugal. Hace 20 años, Portugal tenía lo que yo llamo un sistema educativo muy esclerótico, muy jerárquico, muy vertical, todo el mundo miraba hacia arriba, nadie miraba horizontalmente, muy prescriptivo. Tiene sistemas educativos o burocráticos en los que, bueno, la burocracia es la forma de gestionar la desconfianza en el sistema, un sistema muy pesado, digamos. Y empezaron haciendo una cosa muy sencilla. Dijeron, vamos a dar a todos los colegios un poquito más de presupuesto, 1 euro más por alumno, vamos, casi nada.
pero dejemos que los alumnos decidan cómo gastarse ese dinero. Y cambió mucho las mentalidades. De repente, los alumnos ya no eran consumidores pasivos en el colegio, tenían un poquito de voz. Y cuando se les dio un poquito de voz empezaron a hacer muchas preguntas. Iban al director. Por cierto, ahora tenéis mucho más dinero, ¿por qué os lo gastáis en esto y no en aquello otro? Y de repente los profesores también se implicaron mucho más. Esa es una de las cosas, conseguir que la gente, darle esa agencia, esa responsabilidad. Hicieron lo mismo con los maestros. Dijeron, bueno, vosotros dais vuestras respectivas materias, es muy importante, pero si sois profesores de deporte, pues no queremos que la gente sea sencillamente más atlética. Queremos que ayudéis a los alumnos a hacerse más responsables de sí mismos, a hacerse responsables de los demás, a fomentar su valor, su liderazgo, el tipo de cualidades para los que el deporte es una gran herramienta. Y entonces la mentalidad del profesorado cambió. Se volvieron mucho más conscientes. Decían, hay gente que cree que las matemáticas son la antítesis de la creatividad. Pues no, las matemáticas pueden ser una fuente de creatividad, tanto como el arte. Pero hay que ayudar a los maestros a entender qué deben poder hacer los alumnos. Y creo que en Portugal tienen una nueva perspectiva sobre el temario educativo que los ha ayudado a mejorar décadas. ¿Quién hubiera podido predecir en el año 2000, cuando se unieron al informe PISA, eran el primo pobre de Europa, que realmente llegarían rápidamente a la media, incluso en algunos ámbitos mejor que la media? Estonia, por ejemplo, tiene una historia muy compleja. Si nos fijamos en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, tiene una historia compartida, pero luego siguieron caminos muy distintos. Estonia derrocó un antiguo sistema y dijeron, queremos hacer las cosas de una forma muy distinta, y les ha ido muy bien. Otros países en la región pues quisieron hacer mejoras graduales y les costó mucho convencer a la gente. Y yo creo que el camino estonio es una lección muy poderosa en la que fijarnos. A mí me gustaría volver al principio. Uno de los puntos fuertes de la educación en Cataluña, que se suele pasar por alto y que destaca el último informe PISA, es que al sistema le va bien en las competencias socioemocionales. Los estudiantes muestran buenos niveles de resiliencia social, de agencia, de calidad de sus relaciones sociales entre estudiantes. Y esto es algo en los que deberíamos valorar esos resultados. No deberían ser solo un resultado secundario de una buena educación, deberían ser una parte integral de una buena educación. El reto es no contemplarlos como dos extremos opuestos de un espectro. Aquí hay un buen rendimiento académico y aquí hay unas habilidades sociales potentes, sino que hay que verlas como dos caras de la misma manera. Y yo creo que sabéis que desde el sector empresarial podéis ayudar muchísimo con esto. Porque cuando uno se enfrenta a su primera entrevista de trabajo, averiguaréis mucho más sobre vuestras habilidades emocionales que vuestros resultados académicos. Sí, las notas son importantes, pero lo que quiere ver el empleador es, ¿puedes expresarte bien? ¿Puedes ser persuasivo? ¿Puedes trabajar con gente que sea diferente a ti? ¿Puedes trabajar de forma autónoma? Esas son cosas que son muy importantes y que precisamente los estudiantes que vienen de entornos menos privilegiados se están perdiendo, pero eso no debería venir a expensas del resultado académico, sino a través de los resultados académicos. Y creo que ahí podemos aprender de un sistema europeo a quien le va muy bien, que tiene una excelencia en rendimiento académico, pero que les va mucho mejor en algunas de estas dimensiones socioemocionales. Y creo que en la época en la que vivimos no deberíamos verlas como algo secundarios, sino como en resultados muy importantes. Una mentalidad de crecimiento. Lo que muestran nuestros datos es que los estudiantes en Cataluña a menudo creen que el resultado a menudo depende de la importancia de los resultados académicos. Si crees eso, ¿para qué estudias si no puedes cambiar tu educación? Es algo fijo. Los estudiantes en Estonia creen que si te esfuerzas, mis profesores me ayudarán y me irá todo muy bien, ¿no? Para ellos no hay límite del éxito. Y creo que esa es una cualidad importantísima que nutrir y que tiene mucho que ver con lo que pasa en las clases. Si tu profesor te dice,
mira, hoy lo has hecho mejor que ayer, estás mejorando, pero tienes que esforzarte un poco más para lo que más te cuesta. Así se desarrolla una mentalidad de crecimiento. Si le dices a un alumno, mira, es que vienes de un entorno complicado, te lo vamos a poner un poquito más fácil, vas a ir por un itinerario de bajo rendimiento, destruyes esa mentalidad. Y construir esa mentalidad es importantísimo. Y os puedo enseñar una correlación casi directa entre los alumnos que tienen una mentalidad de crecimiento y los estándares académicos de ese país respecto a construir esas mentalidades. A lo largo de la vida lo que importa no es solo que se nos eduque bien, sino tener esa aspiración, esa ambición de crecer, atravesar los techos, de poder crecer más allá de nosotros mismos. Y creo que ahí las escuelas pueden marcar la diferencia. Y os dejaré con 3 retos. Uno ya lo he mencionado. No es el dinero y no es el tiempo. Los estudiantes en Cataluña pasan mucho tiempo en las aulas. Dijéramos, el tiempo de aprendizaje está por encima de la media. La productividad es lo que importa. ¿Cómo podemos garantizar que se aprenda más y mejor por hora? Creo que eso es uno de los mayores retos y nos devuelve a lo que pasa en las aulas, enseñar menos cosas en más profundidad para garantizar que los estudiantes puedan realmente entrar en una comprensión conceptual y no superficial. Puedes pensar como un científico, es mucho más importante hoy en día que la acumulación de conocimiento en física y química. Puedes diseñar un experimento, puedes distinguir preguntas que tienen valor científico de las que no, puedes pensar de forma crítica. De eso va la ciencia. Y ya lo he dicho antes, pero he visto muchísimas clases aquí también en las que aún se dan clases de ciencia como si fueran de religión. La gente cree en una serie de teorías científicas, les damos muchos ejercicios y luego ponemos a prueba si se acuerdan de las respuestas. La ciencia no va de esto. La ciencia no va de reproducir lo que conocemos, sino de cuestionarlo. Y creo que en un entorno educativo que aumente la productividad es importantísimo. La otra parte, admito que me sorprendió, que es el declive en el apoyo al profesorado que estamos viendo. Si nos fijamos en los datos de 2022 y de 2018, vemos que la mayor parte de los jóvenes en Cataluña no creen que los maestros entiendan quiénes son, quién quieren ser, que los apoyen en sus necesidades individuales. Esto es una cosa que es real. Los maestros tienen menos herramientas para apoyar a sus alumnos que en el pasado y esa percepción que tienen los alumnos debemos tomárnosla muy en serio. Si los alumnos tienen la idea de soy un engranaje en una máquina, a nadie le importo, esto es muy importante. Os voy a dar una cifra. Durante la pandemia a España le fue muy bien. Rápidamente consiguió materiales digitales de aprendizaje a los que pudieran acceder los estudiantes, clases por Zoom. Fuisteis uno de los sistemas que se adaptó más rápidamente. Pero solo un 13% del alumnado dijo, mi profesor me preguntó cómo estaba. Y no es una pregunta muy difícil de hacer, pero es la pregunta que se pierde en una educación que se ha convertido en cada vez más transaccional. Y creo que es importantísimo ese apoyo percibido del profesorado, especialmente para esos alumnos que vienen de entornos menos privilegiados. Hemos visto también un declive en el apoyo y la participación de los padres. Los motivos no los sé, solo una observación. Parece que los progenitores están menos activos, menos iniciativa, que los maestros tienen menos iniciativas para implicar a los padres. Y yo diría que una de las mayores concepciones erróneas respecto a la educación es creer que los alumnos pueden compensar lo que los padres no dan. Y hay buenos motivos. Hay padres que no tienen la habilidad o los medios o el interés para apoyar a sus hijos académicamente. Pero no encontraréis a un solo sistema educativo que haya conseguido gestionar esto de forma efectiva, porque la única forma de alcanzar el éxito es implicar a los padres del ecosistema educativo. Y eso es algo que vemos que va a peor. Y me preocupa porque no es solo aquí, en muchas partes del mundo hemos visto una tendencia hacia la mercantilización de la educación. Los alumnos se convierten en consumidores de contenido educativo y los padres son como proveedores y los padres son también como un cliente y los alumnos se quedan perdidos por el camino. Y esto antes
en el pasado la educación era una empresa de toda la sociedad. Y esto lo estamos viendo una implicación mayor de los progenitores como contribuyentes activos y de los maestros como diseñadores del sistema. Y vemos alumnos con agencia sobre qué aprenden y cómo lo aprenden y dónde. Incluso en qué momento de sus vidas lo aprenden. Y lo último que quería decir es que antes, pues aprendíamos a hacer el trabajo. De eso iba el colegio. Hoy aprender es el trabajo. Esa es la gran transición que debemos atravesar. Aprender a lo largo de nuestra vida. Casi 2/3 de los adultos españoles, cuando les preguntamos ¿por qué no has participado en el aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Por qué no sigues aprendiendo? No es porque no encuentren lugares para hacerlo o porque no tengan dinero. Es porque dicen, no me hace falta, ya estoy bien con lo que sé. Y si miramos más allá al horizonte, el futuro de la vida laboral, quizá para ellos el colegio no fue una experiencia muy positiva, no les inspiró esa inspiración de aprender es el objetivo, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida. Hay que construir esos fundamentos muy pronto en la vida, la motivación para aprender. Y yo creo que no podemos contar con que eso pase por sí mismo cuando dejamos el colegio. A menudo los empleadores lo comentan, ¿no? Hay posibilidades en el lugar de trabajo pues, para seguir formándose y la gente dice, no, gracias, no me hace falta. Y hay que cambiar esa mentalidad, esa actitud y aspiraciones para el aprendizaje. Porque en un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, nos vamos a encontrar con muchos problemas, pero en general, lo que a mí me genera optimismo es que, evidentemente, las comparaciones internacionales, por difíciles que son, nos muestran que hay buenas soluciones. El mundo es un laboratorio extraordinario. Tenemos distintos sitios en los que mirar. Nunca se puede hacer un copia-pega de lo que hacen los demás, por supuesto, pero podemos preguntarnos qué es lo que hace que los distintos sistemas funcionen, cuáles son los ingredientes de su éxito, cómo podemos configurar esos ingredientes en nuestro contexto. Nadie lo hace mejor que Singapur, uno de los sistemas educativos mejores del mundo. He estado muchas veces en Singapur y no he visto nunca nada en Singapur que no hubiera visto en otro lugar. Pero nunca han copiado exactamente lo que vieron en el origen. Se preguntan, ¿por qué funciona en España, en Estados Unidos, en Japón? ¿Y cómo podemos hacer que funcione aún mejor en nuestro propio contexto lingüístico y educativo? Y lo hacen y así obtienen estos resultados. Lo que vemos en nuestros colegios hoy lo veremos en nuestra sociedad y en nuestra economía mañana. Y esto no va solo de economía. Para mí, esa es la parte más sencilla del contexto. La desigualdad económica, ya tenemos muchas políticas, redistribución, coger dinero a los ricos, dárselo a los pobres. A la desigualdad económica le podemos hacer frente. Pero si nos fijamos en la desigualdad social, en la polarización política y cultural, eso no se puede arreglar con dinero. Si la gente no siente que tiene voz en su comunidad, si siente que no puede cambiar las vidas en su sociedad, eso no lo vamos a resolver con medios económicos. La única forma es dándole a la gente mejores herramientas para colaborar, competir y conectar. Si la gente siente que no tiene una base sólida de conocimientos y habilidades, esos serán quienes se enmurallen. Y por desgracia nuestra sociedad, nuestra economía lo pone cada vez más fácil. Hoy en día la tecnología nos puede meter en esa cámara de eco, en la que resulta que es cada vez más difícil participar, por ejemplo, en la educación. Creo que de estas dimensiones es la única herramienta que tenemos. Muchas gracias. Pots posar allà i la Verònica aquí, potser. Bueno, posat aquí. Perfecte. Muy bien, muchas gracias, Andreas. Una charla muy inspiradora, segunda charla, también hablando a la comunidad empresarial. Lo que quisiéramos hacer ahora es tener pues un debate
cuando con Innovamat organizamos esta reunión y esta charla contigo, pensamos mucho en los resultados catalanes. Estábamos muy preocupados por la última evaluación en Cataluña. Así que supongo que esto es algo que estará en el aire para todos los presentes de hoy. Aquí tienes a muchísima gente que trabaja en colegios e institutos y escuelas primarias. Y tienes aquí también, tenemos en primer lugar a Verónica, que está en la junta directiva de un colegio en Oritzó y podrá hablar de Innovamat. Y Albert, que se encarga de investigación. Creo que quizá a Verónica le interesen más los resultados lingüísticos y Albert los de matemáticas, pero todos nos estamos fijando en detalle en lo que está pasando y estamos un poquito preocupados. Así que primero le voy a dar la palabra a los dos, porque creo que los dos tendrán preguntas para ti. Pero quiero decir que me ha gustado que empieces con esta idea de no solo centrarse en lengua, matemáticas, idiomas, sino que también hayas planteado esta idea de la socioemocional, esta dimensión. Como decía el presidente de la Fundación, y como siempre dice el profesor Antón Costa, lo que no medimos es lo que debería preocuparnos. Si medimos, al menos sabemos qué está pasando. Y tú has abierto esa dimensión con PISA. Imagino que tú también tendrás muchas preguntas sobre qué evaluamos exactamente con PISA, que es algo que ha cambiado con el tiempo y que también es algo que nos interesaría hablar contigo. En primer lugar, Verónica y Albert, sí, perfecto. En primer lugar, muchas gracias a Innovamat y al Círculo de Economía por darnos a profesores y miembros de juntas escolares una voz, porque yo, la verdad, me siento más cómoda en un aula que aquí, pero escuchándote hablar, Andreas, y gracias por tus palabras, me da mucho optimismo y me hace renovar mis votos como maestra, porque creo que hay una forma de hacer las cosas que me hace querer un poco renovar mis votos, que creo que es algo muy importante para los profesores, incluso más al final del curso escolar. La cuestión es que si queremos cambiar la educación para que esté más alineada con los nuevos retos a los que se enfrentarán nuestros alumnos, hay muchas cosas que debemos cambiar. Una es tal vez cambiar el foco de las respuestas a las preguntas. La educación ya no va de encontrar la respuesta adecuada, sino guiar a estudiantes e incluso a maestros para que sean capaces de gestionar estas preguntas, ¿no? No es solo una cuestión de prepararnos para las pruebas PISA, no va solo de saber la respuesta de una pregunta de matemáticas, sino aprender a pensar como un matemático, que en parte consiste en hacer buenas preguntas. Pero a mí me preocupa también, como ha dicho Jean Ramón, los resultados en Cataluña. Y nos preocupa en tanto que escuelas porque parte de los medios y de personas que intentan interpretar los resultados nos dicen que lo que hay que hacer es volver al pasado y centrarnos más en los contenidos. Y eso a nosotros nos resulta muy confuso y difícil, porque incluso una escuela como nosotros, que nos centramos en las competencias, que son un poco los dos lados de la misma moneda, ¿no? También con la dimensión socioemocional. Y como tú has dicho, si queremos ir más en profundidad y no añadir más cosas al temario, nos cuesta explicárselo a las familias porque nos parece que nos estamos enfrentando a Goliat. Somos un David pequeñito enfrentándose a Goliat. Y esa es nuestra pregunta. La pregunta es, ¿nos puedes ayudar, por favor, con esto? ¿Nos puedes ayudar a interpretar o a encontrar un relato que nos permita interpretar los resultados para comunicarnos mejor con las familias y con la sociedad? Para luchar contra esta gente que dice, no, tenemos que volver al pasado. Mira, sí, la educación es una empresa social muy conservadora.
Y a veces los padres somos parte del problema y no de la solución. Nos ponemos muy nerviosos cuando nuestros hijos ya no aprenden lo que para nosotros era importante o cuando aprenden cosas que ya ni siquiera entendemos. Yo diría como profesor que damos clase más como nos enseñaron a nosotros que como nos enseñaron a enseñar. Y como alguien que se encarga de políticas públicas, puedes perder elecciones por tus propuestas de educación, porque cuesta muchísimo tiempo realmente plantear buenas ideas. El contexto es muy difícil, pero ¿cómo podemos cambiar las cosas? Yo creo que la comunidad empresarial es muy potente en esto. Si podemos articular de forma clara en nuestra sociedad qué necesitamos de cara al mañana, cómo educar a los que aprenden para el futuro y no para el pasado, todo será mucho más fácil. Cualquier persona de la comunidad empresarial te dirá, reproducir contenido ya da igual. Necesitamos gente capaz de pensar por sí misma, que pueda colaborar con otros. Esas son las dimensiones que nos interesan, pero a veces estas voces no se les da voz precisamente, ¿no? El debate educativo se ve dominado por las fuerzas internas de la educación. Y creo que es algo muy importante. Esta es la gente que realmente puede ayudar. La segunda parte es preguntarnos si los padres, ¿a dónde envían a sus hijos los padres con un nivel educativo alto? Suelen mandarlos a escuelas muy buenas, donde se les enseña a pensar de forma crítica, a desarrollar competencias socioemocionales. Y eso es algo que distingue a estos colegios. Creo que lo que los padres más sabios eligen para sus hijos es lo que las políticas públicas deberían ofrecer a todos los niños y niñas. Y yo creo de verdad que la comunicación es una parte muy importante de este rompecabezas. Y si necesitamos un último argumento, os lo daré. Las pruebas PISA, no puedo deciros cuándo, pero sucederá que PISA dará acceso a la gente a Internet. Incluso en 2025, el año que viene, vamos a abrir un componente PISA en el que los alumnos tengan acceso a recursos digitales. Queremos evaluar, ¿puedes pensar como matemático? ¿Tienes una comprensión conceptual profunda? Me da igual si te sabes de memoria esta fórmula, búscala, genial. No pierdas el tiempo. En cierto modo, creo que las pruebas PISA reflejarán cada vez más cómo evoluciona el mundo. Y para mí eso forma parte del declive que vemos en Europa, en España, en Cataluña, y es que ponemos demasiado énfasis en enseñar a los niños de cara al pasado y no de cara al futuro. Y creo que sucede lo mismo en los exámenes españoles. Yo espero que los exámenes españoles se vuelvan mejores para evaluar lo que será importante para el futuro y no solo lo que importaba en el pasado. Porque las métricas convencen a los progenitores. No se puede mejorar lo que no se ve, y lo que es importante para el éxito es hacerlo muy visible. Creo que es una gran parte de esa respuesta. Los países que han avanzado con éxito por esa trayectoria han tenido un discurso público bastante bueno al respecto, con la colaboración de toda la sociedad. La sociedad sabe lo que necesitará el día de mañana. Okay, I'm also very thankful for being here. Yo también estoy muy agradecida de estar aquí con todos vosotros y quisiera zambullirme un poco más en vuestra visión. Tenemos una comprensión mejor de distintos países y tendemos a centrarnos en nosotros mismos, intentar mejorar las cosas. Y yo quisiera preguntaros por esta perspectiva que tenéis, ¿no? En distintos países has hablado de Estonia, Portugal, Singapur. ¿Hasta qué punto dirías que el éxito viene de un cambio en la sociedad? ¿No? Un poco conectando con lo que preguntaba Verónica. ¿Cómo se explica el éxito? No solo por lo que sucede dentro de la escuela, sino por lo que sucede en la sociedad. ¿Y cómo podemos ayudar a transformarla desde la sociedad, desde los colegios? Porque mi percepción es que las sociedades que valoran la educación, como por ejemplo Singapur, donde la educación, ¿no? Los incentivos intelectuales de los que hablamos seguramente tengan más éxito. ¿Y tú, cuál es tu perspectiva de esto? Yo creo que hay mucha verdad en esto, que lo más importante que se puede decir al respecto es que
las sociedades y economías que sacan muy valor de recursos naturales no valoran PISA. El petróleo y PISA, la verdad, no se mezclan. Y eso se explica de una forma muy sencilla. Si tú no sientes la necesidad de progresar, pues será más difícil. Pero también diría que a menudo los sistemas educativos refuerzan estas ideas. Ya he ampliado lo que ha dicho Rosa. Si los sistemas educativos en la sociedad, el sistema educativo nos lanza este mensaje de que hay que facilitar las cosas y no hacerlas más exigentes, se convierte pues en un bucle de refuerzo. Hay que pensar un poco en causa y efecto. En líneas generales, lo que yo diría es que las escuelas deberían estar mucho más abiertas al mundo. A las escuelas se les da muy bien tener a los alumnos encerrados dentro y al mundo fuera y que no pueda entrar. Y creo que habría que, y cuantos más puentes eficientes podamos construir, mejor entenderá la gente, los alumnos, qué necesita el futuro de ellos. Más se motivarán los jóvenes. Las decisiones más importantes sobre nuestra carrera no las hacemos al graduarnos, las hacemos al entrar en el colegio. Es en las escuelas primarias donde se conforman las aspiraciones, donde se dan forma a los sueños. Y cuanto más demos a los niños a esta edad, mejor entenderán lo que el mundo necesita de ellos y mejor nos irá a todos. Y en la ponencia que he hecho esta mañana he hablado, ¿no?, de el trabajo de Education Employers, que es una organización benéfica en Inglaterra que se encarga de ayudar sobre todo a niños de familias poco privilegiadas. Claro, un niño que nunca ha conocido a un ingeniero, ¿por qué se va a interesar por la ciencia? ¿No? Y una chica también, solo ven a referentes masculinos en esas posiciones. Y dicen, bueno, nosotros pusimos un anuncio, ¿quién está dispuesto a donar 2 horas de su tiempo al mes para ir a hablar con niños de escuela primaria y enseñarles su trabajo? No es algo muy complicado, no se tarda mucho tiempo. Y en la primera ronda encontraron 40.000 voluntarios, es decir, que hay voluntad en la sociedad de cambiar las cosas, de ayudar, contribuir. Y es este tipo de cambio de aspiraciones, mucho más que cualquier cosa que se haga en la clase, de dar a los jóvenes estos sueños de yo quiero hacer esto. Y así se genera esta motivación. Y esa motivación se convierte en un motor. Se podría tener una perspectiva pesimista, ¿no? De si la sociedad no lo exige. Bueno, pues se puede ser optimista también y decir cómo reequilibramos esto. ¿Cómo aportamos esto a la educación para cambiarla? Yo creo firmemente. La gente a menudo dice, ya bueno, pero es que no queremos ideas controvertidas en la educación. Pues cuanto más controversia, cuanto más debate público, cuanto más gente exprese sus visiones públicamente, más cambio habrá. Claro, para eso estamos aquí. Tengo como 100 preguntas. Te dejamos hacer una más y luego abriremos el turno de preguntas. Albert preguntaba cómo lo hacemos en distintos países, si podemos compararnos o no con ellos. Y tú antes hablabas de los maestros, que como nosotros, como miembros de la Junta Escolar, es una de nuestras mayores preocupaciones. Entendemos que los profesores se los trata de forma distinta en cada país, pero me alegré mucho cuando dijiste en una entrevista que la educación tiene una naturaleza social, que la escuela es un entorno educativo y social y relacional, que es algo que da a entender que la inteligencia artificial y la tecnología no va a sustituir al profesorado, pero evidentemente el rol de los maestros tiene que cambiar muchísimo, no solo por la tecnología, sino porque los cambios a los que nos enfrentamos, a los retos a los que nos enfrentamos son muy difíciles y necesitaríamos otro tipo de apoyo para nuestros alumnos. Y te escuché decir también en una entrevista muy interesante que en una encuesta que hicisteis descubiertos que el mayor predictivo de la curiosidad en los estudiantes es la naturaleza de la relación entre maestro y alumno, que a mí me sorprendió muchísimo porque nos pone un poco en el foco. Se nos tiene que dar muy bien cuidar esta relación tan importante. Pero estaremos de acuerdo en que para mantener una relación de cualquier tipo tenemos que ser buenos, tenemos que estar en buena forma. Y esto no es exactamente lo que está pasando en nuestro país. En Cataluña tenemos a nuestros maestros
que no se sienten bien, están agobiados, están perdidos, sienten que no se cuida su salud mental, sienten que no tienen el reconocimiento que merecen. No es una cuestión económica, pero sienten que no se les está remunerando de forma justa y no tienen esta agencia de la que tú hablabas antes. Y tenemos a muchos maestros que se están jubilando ahora mismo. Y por otro lado, hablabas de otros países en los que se trata al profesorado de una forma muy diferente, con más reconocimiento social. Para ser maestros tienen que aprobar una serie de exámenes, se los selecciona en cierto modo. Y yo, como miembro de la Junta Escolar, a veces me cuesta muchísimo hacer que mis profesores se sientan mejor. ¿Nos puede ayudar con esto también? Como miembro de una junta, ¿cómo ayudo a mis profesores a sentirse mejor? Evidentemente hay un tema político, pero si pudieras hablar también a nuestros políticos, me alegraría muchísimo para ayudarles a tratar mejor a sus profesores. Y evidentemente hay un aspecto social, no se puede cambiar rapidísimo, pero desde mi escuela, ¿qué puedo hacer con mis maestros para que se sientan mejor? Claro, creo que este es uno de los aspectos más complicados y estoy totalmente de acuerdo con tu premisa. Los maestros no sienten esa sensación de bienestar, de agencia. Al mismo tiempo, el concepto de que podemos hacer que los profesores se sientan bien y entonces todo cambiará en el aula, yo creo que cuando los maestros se quejan de estar mal valorados, de ansiedad, la fuente no suele ser la cantidad del trabajo que tienen, sino cómo se organiza ese trabajo. Y os daré un ejemplo. No tengo datos de Cataluña solo para el conjunto de España, pero debemos preguntarnos. Hemos medido el estrés del profesor y el contacto que tienen con los estudiantes y hay una correlación muy baja. El contacto de los profesores con alumnos no es un indicador de estrés y de ansiedad. Y los profesores hacen mucho trabajo que no es relacionado con los alumnos, trabajo administrativo, burocrático. Y creo que una de las formas es cambiar la organización para que los alumnos tengan más tiempo para trabajar de forma individual con sus alumnos. Y os voy a decir una cosa con la que seguramente no estaréis de acuerdo, pero a veces dar clase a un grupo más grande y por lo tanto tener más tiempo para hacer en otras cosas, ¿no? Trabajar con los compañeros, pasar tiempo individual con estudiantes para cuidarlos. Cuanto mayor es la relación con los estudiantes, y de ahí vienen estos datos, cuanto más tiempo tengas para relacionarte con tus estudiantes, mejor será el clima de disciplina en el aula. La disciplina no viene de reglas y regulaciones, sino que viene de la motivación, de las relaciones, de la confianza. Y cuanto más se genere esto, y más positivo sea el clima de disciplina, mejor te sentirás como profesor. A veces debemos irnos al otro extremo, cambiar la organización del trabajo de los alumnos para que tengan más tiempo para pasar con sus estudiantes, para saber quiénes son sus estudiantes. Tiempo para su desarrollo profesional colaborativo. Ahí podemos dar clase y luego irnos a casa y planificar tus clases y todo aislados. Y eso es un entorno muy hostil para el bienestar del profesorado, porque cada uno acaba solo con sus problemas. Si nos fijamos en sistemas educativos donde los maestros pasan la mayor parte del día en la escuela con sus compañeras, apoyándose, colaborando, diseñando nuevas prácticas unos con otros, pues parecerá contraintuitivo, pero ahí los maestros se sienten más apoyados, se sienten más imbricados en las redes profesionales. El componente colaborativo es un predictivo de la satisfacción del profesorado muy grande. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas en un colegio cambiando la forma de trabajar. Lo último que quería decir también es muy importante. Los salarios no explican o no justifican el bienestar del profesorado o el atractivo de la profesión. Cuantas más oportunidades tengan el profesorado para aumentar su capital social, pues más atractiva será este trabajo. Si los padres solo te llaman cuando hay un problema, o los maestros solo llaman a los padres cuando el alumno ha hecho algo malo, será una relación hostil por ambos lados. Si encuentras una forma de colaborar con ellos y saben lo que están haciendo sus alumnos y confían en ellos, tendremos una relación de trabajo productiva.
Pero a menudo tenemos a los maestros encerrados en el colegio y luego la sociedad desconfía. La gente desconfía de lo que no conoce. Cuanto más sepa la sociedad, los profesores tienen un papel en la sociedad, hablan con los padres. Y en España es gracioso porque los maestros de escuela infantil son los menos pagados y los peor pagados y los más respetados. Los maestros de instituto son los mejor pagados y los menos respetados. Debemos preguntarnos de dónde viene esto. Y la respuesta es que en los primeros años los maestros son socios de los padres. Trabajan juntos y eso es algo que se pierde. La educación se vuelve más y más transaccional y perdemos esa idea del tejido social. Creo que esos tres elementos son una gran parte de la respuesta. ¿Y crees que aquí también entra la evaluación? Que en los primeros años, ¿no? En la educación infantil, la evaluación no es algo que te pesa encima. Pero cuando vamos al instituto, todo el mundo está tan estresado por las evaluaciones, ¿no? Sí. Yo a nivel personal creo que las evaluaciones son muy pobres. Necesitamos herramientas mejores para ver dónde estamos, pero tiene razón, si se convierten en el objetivo, se vuelven un obstáculo para el aprendizaje. Yo creo que, de nuevo, este error que cometimos en la educación fue divorciar el aprendizaje de la innovación. Los alumnos deben acumular años de conocimiento y luego vomitarlo todo en un examen. Dime todo lo que sepas. Eso es muy poco productivo y ha convertido el aprendizaje y la enseñanza en algo superficial. Hoy en día, con la tecnología, podemos integrar el aprendizaje y la evaluación, dar a los maestros herramientas para ver cómo aprenden los alumnos, darles un mejor feedback, sin menoscabar, ¿no? O sea, a través de mejorar la evaluación podemos mejorar todo el sistema. Gracias. Cerca de la economía siempre dejamos un ciclo de preguntas. Vamos a dejarlo abierto 5 o 7 minutos y luego tendrás tu última oportunidad, Albert. ¿Vale? Tenemos 3 preguntas por aquí. Muchas gracias por vuestras perspectivas. En nuestra organización creemos que los maestros más competentes y comprometidos deberían enseñar en las escuelas más complejas. Sin embargo, en Cataluña y en el resto de España esto no sucede. Los colegios tienen poca competencia para elegir a sus maestros. Según lo que has dicho, ir a Portugal no nos va a ayudar. Ahora que tenemos esta perspectiva aérea, ¿nos puedes ayudar a ver si hay algún consejo o algo que, según tu experiencia, nos pueda ayudar? Mirad, yo creo que los incentivos laborales pueden ser muy poderosos. Y os pondré 2 ejemplos. Uno es el estado de Ceará en Brasil. Lo que hicieron allí es que cuando tenían una escuela con mayor rendimiento le daban más recursos, pero no te los podías gastar en tu propio colegio. Solo te lo podías gastar en apoyar a una escuela con menor rendimiento. Así que hubo este emparejamiento de escuelas y ha sido muy efectivo. Si le das a una escuela con buen rendimiento más dinero, pues no conseguirás mucho. Pero si le das la experiencia y la motivación a una escuela de bajo rendimiento, puedes obtener unos logros extraordinarios. Hay sistemas educativos que le dicen al profesor, para progresar en tu carrera, debes ir a un colegio que sea especialmente duro y enseñarnos que puedes cambiar las cosas. Alinear los recursos con las necesidades. Suecia lleva algunos años haciéndolo, donde usan una financiación basada en fórmulas y en la renta. Y creo que hay que hacer que tener a buenos profesores en colegios complicados debe ser una cuestión de prestigio. Si tú fueras un cirujano, no querrías operar apendicitis todos los días. Quieres hacer las operaciones más complejas. A los médicos se los premia por hacer operaciones complicadas y creo que deberíamos visibilizar la mejora que un buen profesor puede tener en una escuela en circunstancias complejas. Repito, si volvemos a Shanghái, en China, ¿cómo redujeron la brecha de variabilidad escolar más de un 60% en 6 años? Pues muy fácil, les dijeron a los maestros. Mirad, si vais a un colegio complicado, doblamos la velocidad a la que progresáis en vuestra carrera, de modo que los
colegios más pobres, todo el mundo quería dar clases ahí, todo el mundo quería, se convirtieron en profesores famosos y como tenían profesores famosos, de repente los colegios también se volvieron muy famosos. Creo que no es tan complicado. El problema que tenéis en España es el querer aplicar esta mentalidad de la talla única, ¿no? Todos los profesores, misma oportunidad. Y eso se vuelve muy poco atractivo dar clase en una escuela complicada. Pero creo que eso es algo que tiene una solución muy fácil. Mientras pasamos el micrófono a Eduard, ahí voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Se puede controlar en el informe PISA el esfuerzo? Porque en Cataluña, las escuelas a las que se selecciona para hacer el examen, para ellos es como una carga. Y creo que, sin embargo, en los países asiáticos, cuando hay un colegio al que se selecciona para hacer el examen, se lo toman como un reto y todo el mundo se pone en marcha. Tenemos una medida en PISA, que es que a menudo hacemos una encuesta sobre la experiencia Pero es difícil ver los efectos, pero yo diría que hay sistemas educativos en los que los alumnos se esfuerzan en todo en su vida probablemente, porque son así de motivados. Pero queremos que no sea un test estresante, sencillamente queremos ver qué hacéis cada día, no queremos ver solo las condiciones óptimas. En Cataluña y en España, la educación los maestros de educación pública son elegidos funcionarios a través de exámenes memorísticos. Así que son parte de un grupo muy grande y se los distribuye así. En los últimos años, debido a distintos motivos en su preparación, ha habido decisiones como no pedir cualificaciones formativas, sobre todo relativas a la educación secundaria, o incluso contratar a profesores interinos como fijos. Así que en la práctica, durante los últimos 34 o 40 años, no hemos tenido un sistema real para garantizar la calidad del profesorado. Pero los datos que tú enseñas siempre dicen que para garantizar la calidad del profesorado es clave para la calidad del aprendizaje. ¿Tú qué opinas de cómo, en el contexto en el que nos encontramos, podríamos gestionar esta gran contradicción de un sistema que no puede garantizar la calidad del profesorado y su desarrollo profesional, y sin embargo sabiendo que es el elemento clave para garantizar la calidad del aprendizaje? Sí, creo que dices algo muy importante. Yo destaco dos dimensiones. Una es el desarrollo del profesorado. Yo diría que seleccionar a profesores solo a través de un test académico, no, que los profesores pasen el principio de su formación con experiencia real, con estudiantes reales, como un aprendizaje. Y creo que el colegio es un sitio estupendo para hacerlo, y muchos sistemas de alto rendimiento hacen que los maestros pasen más tiempo en el colegio durante su desarrollo. Y ahí es donde se produce la selección. En Finlandia es fácil entrar en el primer año de formación al profesorado, ahí puede entrar cualquiera, pero al segundo año te pasas el 80% del tiempo en escuelas. Y ahí es cuando se elige a un 20%, porque evalúan, ¿puedes gestionar a los alumnos? ¿Puedes trabajar con tus compañeros? Esa es la parte del desarrollo, ahí se puede hacer mucho. Pero yo también pienso en la contratación. Sé que esto es muy polémico, pero yo creo que los maestros deberían tener derecho a elegir quién trabaja con ellos. ¿Hay que cambiar todo el sistema de contratación del profesorado? No, pero igual se puede pedir a los directores de escuela que estén en esos comités de selección. Incluso si es el gobierno quien decide, habría que dar algo de voz a los directores para decir, mira, tienes a este profesor entre los 3 que hemos visto con quien me gustaría trabajar. Incluso dentro de la cultura que tenéis aquí, donde tenéis pues esta base de profesores, creo que se podría hacer gran cosa, que se podría hacer mucho por implicar un poco más a los maestros. Y creo que eso es cierto por cualquier lugar. Si envías a gente a trabajar en cualquier sitio, creo que cuesta mucho construir el tipo de comunidad que buscamos.
A veces una escuela tiene su propio sistema de valores, su propia cultura, y hay que dar a las escuelas algún tipo de rol en esto. Nos estamos quedando sin tiempo. Albert, tu última oportunidad. Vamos a cerrar la sesión. Sí, para cerrar. No siempre hemos percibido PISA, y corrígeme si me equivoco, como una buena forma para invitar a los sistemas, digamos, amablemente a cambiar. Porque si tienes una evaluación basada en las competencias, pues te obligan a cambiar tu perspectiva sobre la educación. Y yo quería preguntar si ese es tu objetivo principal como desarrollador de PISA, el tener motivar este cambio. Y cuando vemos los resultados y interpretamos los resultados de PISA, ¿cómo los entienden los profesores? ¿Cómo están relacionados? Porque desde el punto de vista de la perspectiva, y sé que esta es más una conversación para la universidad, pero yo veo una brecha entre la investigación y lo que pasa en un aula. Yo sé que el marco de PISA es de hace 20, 25 años y el cambio es difícil. Y PISA al final es una forma de invitar este cambio. ¿Ves otras formas de cerrar esta brecha, tal vez desde la perspectiva de los profesorados o desde la universidad? Quizá no sea la mejor respuesta para terminar porque es bastante grande, pero sí, ¿cómo cerramos la brecha? Mira, creo que debe ser la pregunta más central en la educación, cómo cerramos la brecha entre las necesidades de la sociedad y lo que sucede en las aulas. Y yo creo que la respuesta más sincera es que para cerrarlo necesitamos a gente en primera línea que observe los cambios que se producen en el mundo. Si crees que es algo que queda en manos del gobierno, bueno, ponemos a unos expertos que hagan un nuevo temario y lo aplicamos. Siempre vamos a ir obsoletos. Y siempre habrá esta presión por hacer que el sistema cubra esa brecha. Yo creo que así no lo vamos a conseguir. La única forma, aunque es difícil, es que los maestros en las escuelas, que las mismas escuelas miren hacia afuera, que haya una mayor conexión, que observen cómo cambia el mundo. Y eso me devuelve a la primera parte de tu pregunta sobre PISA. ¿Por qué PISA es como es? No es que no tengamos ni idea de cómo debe ser la educación y que ahora queramos evaluarlo con un examen, no. PISA lo único que hace es reflejar cómo se aplican el conocimiento y las habilidades en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué no? En el campo de matemáticas, por ejemplo, empezamos a enseñar trigonometría a los 15 años. ¿Por qué no evaluamos trigonometría, el pensamiento probabilista? Y la respuesta es sencillamente que la trigonometría tiene un rol muy reducido en nuestra sociedad de hoy. Y voy a dejarlo con esto. Cuando empezamos a diseñar la prueba de matemáticas en PISA, nos fijamos en el temario de los distintos países. Fue nuestro punto de partida y vimos que la trigonometría tenía una parte importante en la educación de los estudiantes de 15 años. Y fuimos a preguntar a los matemáticos, ¿la trigonometría es la base de las matemáticas? ¿Es una de las paradigmas clave? Y los matemáticos dijeron, no. Es una aplicación concreta, hay muchas otras bases. Y fuimos a preguntar a los ingenieros, ¿hace falta mucha gente que conozca, que sepa de esto? Y dijeron, no, hoy en día lo hacen los ordenadores. ¿Y por qué enseñamos trigonometría? Pues porque hace 300 o 400 años es lo que la gente usaba para medir el tamaño de un campo, la estructura de las casas. Y lo hemos mantenido en el temario porque, claro, cuando quitas algo siempre hay alguien que se queja. Alguien te dirá, no, enseñar latín es lo más importante para enseñar pensamiento lógico, así que lo mantuvimos. Pero hace falta una perspectiva nueva, preguntarnos, en el mundo de hoy, si no podemos pensar en términos probabilísticos, nunca entenderemos los fenómenos que nos rodean. Así que construimos este test para reflejar esto, no es una idea loca que hemos tenido. Es un monitorizaje claro de evolución de las competencias. Y eso genera una especie de disonancia con los temarios escolares, soy consciente, pero a mí me parece que la disonancia es algo saludable. Nos permite ver cómo lo que enseñamos funciona y es un gran diferenciador
en PISA dijeron, pues se fueron al otro lado. Buscamos el denominador común de los temarios nacionales, evaluamos lo que le enseñan a todo el mundo y ya no tenemos ese problema. Pero entonces no ves los márgenes. Lo más importante en la vida no sucede en la periferia, sino en los márgenes. Y eso hay que hacerlo visible. Y cuanta más conciencia construyamos, y por eso creo que los maestros del mañana no son solo buenos enseñantes, que deben ser buenos diseñadores de entornos educativos, deben entender cómo cambia el mundo que nos rodean y conectar lo que hacen en clase con el mundo real. Es un trabajo mucho más exigente para los maestros, pero yo también creo que el futuro de la enseñanza va a ser mucho más interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Andreas. Ha sido muy inspirador todo lo que has dicho a lo largo de la mañana. Y creo que debemos tomar estas palabras y reposarlas, porque nos has ofrecido muchísimas cosas esta mañana. Si tenéis acceso al informe, hay muchísimas cosas interesantes. La mayor lección que yo me llevo es, vale, no nos va tan bien en los países occidentales en general. Las economías asiáticas lo hacen mucho mejor y se están esforzando mucho y mejorando. Pero no nos va muy mal en el ámbito socioemocional. Y esa es la nueva lección con la que debemos quedarnos. La siguiente sesión que tendremos en el Cercle de Economía será el 13 de junio, cuando demos los premios que damos cada año a colegios de Cataluña. Y la convocatoria ha tenido mucho éxito, así que tenemos muchos candidatos y hemos elegido a 5 colegios muy buenos. Y ese día, pues, diremos de las 5 cuál es la mejor respecto a los estudios en educación, estudios primarios y secundarios. Y hemos estado, pues, visitando esos colegios. Una cosa que me sorprendió muchísimo esta vez es que algunos estaban creando salas especiales con sofás tipo IKEA, como estos, para fomentar interacciones entre alumnos y profesores por grupos pequeños y para alimentar este vínculo que para la Junta Educativa decían, vale, esto es muy importante para nosotros porque es la forma en la que mejoraremos la situación en el colegio y todos estos procesos e interacciones educativas. No sé si esto va a dar frutos en el futuro, pero estamos viendo experiencias aquí que nos enseñan que vamos por ese camino. Así que muchas gracias de nuevo, Andrea, Albert, Verónica, Innovamat, al Círculo de Economía y a todos vosotros por acudir a nuestra llamada, porque en Cercle de Economía nos gusta implicarnos con la comunidad educativa, intentar ofrecer reflexiones que nos ayuden a mejorar el sistema. Muchas gracias. And by the way, recognizing great schools is a fantastic way to actually raise the status of the profession. That's great. I really think that's very important. We do too little to find and Para encontrar y reconocer y compartir las buenas experiencias que habéis reconocido. Sí, esa fue nuestra decisión para dar estos premios desde 2008, o sea, ya lleva bastantes años activos. Gracias.